Bueno, ¿de qué hemos estado hablando en los últimos días, hermanos? A ver, alguien que se acuerde. ¿De qué hemos estado hablando? El discípulo. No estábamos hablando de los discípulos, ¿verdad? Sí. Y pues, de acuerdo a la palabra, la pregunta que tenemos, ¿verdad? ¿Soy o no soy un verdadero discípulo del Señor? Esa es la palabra, es la incógnita que tenemos. Ante la palabra de Dios, nosotros somos considerados discípulos del Señor. Eso es algo que lo tenemos que guardar en nuestro corazón. Somos discípulos del Señor. Por cuanto nosotros estamos aquí tratando la manera de poder ver en dónde nos toca a nosotros que trabajar. Todo discípulo, dijimos, todo discípulo permanece. La característica del discípulo es que permanece, y dijimos que la palabra permanecer, ¿qué es la palabra permanecer? ¿Qué es la palabra permanecer? Adelante. ¿Qué es la palabra permanecer? Adelante, hermano. Adelante, ahora. La palabra permanecer es estar en un lugar, dice. Es estar quieto, es no moverse, es estar en ¿cómo se llama esto? Hablamos de las escalas, ¿se acuerdan? Es estar en una escala de tiempo, en una escala de aprendizaje. Es hermoso saber que todos nosotros tenemos el concepto de lo que es ser discípulo. Pero, ¿cómo se llama? Hoy yo no quiero, ¿cómo se dice? Agrandar más el estudio, porque lo que vamos a hacer es más que todo hacer un repaso. ¿Por qué? Porque es fin de año, este mes es muy ocupado, muy atareado para muchas iglesias, incluso para el ministerio ha sido muy atareado. Han habido actividades que, si usted se da cuenta, han tomado el tiempo de muchos de los hermanos, unos sirviendo, otros haciendo el trabajo que tienen que hacer, pero todos han estado ocupados. Pero nuestro versículo que vimos se llama Isaías 54. Isaías 54. ¿Quién lo lee? ¿O lo leo yo? A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién es el versículo 54 de Isaías? El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra fatigado. Amén. Fatigado, Señor. Ajá. ¿Qué más dice sobre eso? No, sigue. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Bueno, entonces ahí vemos que hay cosas que el discípulo tiene que hacer. Una de las principales que tenemos que hacer es que tenemos que madrugar. A nadie nos gusta, porque a nadie nos gusta. Ustedes se han dado cuenta que a ninguno nos gusta madrugar. Es más, cuando vamos a trabajar ni quisiéramos levantar, porque la cama está muy sabrosa. Pero fíjense que el Señor pone el querer como el qué, ¿verdad? Y entonces, si usted siente en su corazón levantarse, levántese. Aunque se duerma postrado, fíjense. Aunque se duerma postrado, ¿sabe por qué? Porque el Señor le va a hablar. Puede que usted se sienta cansado, puede que usted cierre sus ojos, pero en el sueño el Señor le puede hablar. El Señor le puede decir y lo puede guiar. Entonces, la característica que tenemos que ver es que tenemos que levantarnos de madrugada. ¿Y quién nos va a enseñar? ¿Quién? ¿Discípulos de quién tenemos que ser nosotros? ¿De quién? De Dios. De Jesús. De Jesús. Acuérdense que nosotros debemos orientar a las personas a ser discípulos de Jesucristo, no discípulos de nosotros. Porque una de las cosas es, el Señor Jesús dijo, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos. Pero no dijo él, hagan sus discípulos, dijo, hagan discípulos. Entonces, cuando nosotros hacemos discípulos, tenemos que ser discípulos de Jesús, a quien nosotros tenemos que enseñarle a la gente, ¿okay? que deben
de seguir a Cristo, que deben de seguir las enseñanzas de Jesús. Porque usted es un vaso que el Señor usa. Usted es un vaso que el Señor usa para que los demás sean enseñados. Vamos a seguir adelante. Otro de los versículos que vimos y está en Juan a 8:31 y Juan 8:32. y 8:32. ¿Quién nos lee? Hermana Francis. O usted dice, no, yo no, hoy vengo que no quiero leer. A ver. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Okay, aquí hay dos cosas que nosotros debemos de varias cosas que debemos de, dos más que todo. La primera es que debemos de permanecer en la palabra. Ya dijimos que permanecer es estar, ¿cómo se dice? Más adelante lo vamos a ver, pero no me quiero adelantar porque siempre me adelanto. Es permanecer, es estar en un lugar, es estar atento, es hacer una escala, como decíamos la otra vez, y debemos de permanecer, debemos de hacer lo posible. Es que debemos de hacer lo posible, porque permanecer en la palabra. Esta es una lucha muy fuerte, hermano. No crean que no es fácil. Permanecer en la palabra es algo que le va a llevar a usted tiempo, porque la tiene que meditar. ¿Qué es meditar? A ver, ¿qué es meditar? Fíjese que meditar, si lo ponemos así bien fácil, la hermana dijo, think about it, pensar, dijo la hermana. Y es cierto, meditar es pensar en la palabra. Es repetitivo. Por ejemplo, le cae un versículo. Entonces usted lo empieza a repetir, hasta que se le quede. Eso es meditar. No que no vaya a hacer usted como lo haga. No. Aquí usted se para, usted se pone a leer. Es más, dice, hay algunos que hacen sus tips, meten sus versículos en la bolsa y cuando están en el trabajo, ahí lo sacan y empiezan a leer. Un versículo que usted se aprenda, que usted medita en él, fíjese, al tiempo, no le digo que rápido, sino que al tiempo, el Señor le va a dar, que de ese espíritu de revelación que tiene, el Señor le va a dar el entendimiento de ese versículo. Porque cada versículo tiene un entendimiento, tiene enseñanzas. Y a veces de un versículo se sacan hasta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinidad de temas. Y de diferente índole. Entonces cuando usted medita en el versículo, entonces usted está permaneciendo en la palabra. Dice que para ser un verdadero discípulo, dice, vea el versículo ¿cómo es? ¿Otra vez? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se da cuenta? Entonces permanecer le da a usted algo ahí bonito, que va a ser un discípulo de verdad. Eso quiere decir que hay discípulos que son falsos, hay discípulos que no son verdaderos, hay discípulos que lo que quieren es que usted los siga a ellos y que nos siga las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que los discípulos sigan las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, para permanecer, debemos de meditar en la palabra. Otra de las cosas que hay en ese versículo dice, voy a ser libre. Entonces, el discípulo es libre. Libre en todos los aspectos. En todos. Usted
Usted no puede estar, ¿cómo se llama? Por ejemplo, usted no puede decirme a mí, ay, es que no me alcanza el dinero. Usted no tiene que tener eso en la boca. Es imposible. Porque al discípulo el Señor lo ha hecho libre financieramente. Es imposible que usted me diga que no lo quiere. Es posible de que la gente del mundo venga y le diga, a mí no me alcanza, eso sí. Pero que usted vaya con alguien del mundo y diga, es que no me alcanza, necesito trabajar más horas, necesito hacer esto, necesito hacer esto. Ese discípulo no es libre. Tiene una atadura, la cual él, si permanece en la palabra, va a ser libre. Permanecer en la palabra, el otro día les decía lo del diezmo. Entonces, si usted permanece diezmando, cheque tras cheque, sin cansarse, después se le vuelve un hábito. Llega al punto en que usted ya siente la necesidad de hacerlo. Entonces, cuando el diezmo se le vuelve un hábito, usted está permaneciendo en la palabra. Entonces, cuando empieza usted a hacer que ese diezmo sea un hábito, usted tiene argumentos para hablar con Dios. Papá, mira, yo estoy diezmando. Y tu palabra dice, papá, mira, yo estoy haciendo esto. Y tu palabra dice, usted tiene argumentos para hablar con Él. Porque si hay algo que a Dios se agrada, es que usted le tenga fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Él mira su esfuerzo, su permanencia en hacerlo una y otra vez, Él va a decir, bueno, sí tiene razón. Lo está haciendo, está permaneciendo, está haciendo lo que mi palabra dice. Entonces, y yo les ponía ese ejemplo. Entonces, para ser verdadero discípulo del Señor, tengo que permanecer en la palabra, y la palabra me va a llevar a una verdad, a una meta, me va a llevar a ser libre en todos los aspectos. Usted no puede andar angustiado, un discípulo no puede andar angustiado. No puede, por más que quiera. Mire, por ejemplo, mi hermana Jackie va a viajar, ¿verdad? ¿Sí, vale? La pregunta aquí sería, ¿le preguntó al Señor? Hay algo que debemos de saber. Al Señor le gusta estar involucrado en todo le gusta estar involucrado en nuestras vidas. Ahora la otra pregunta sería, si me va bien en el viaje, el Señor estuvo conmigo. Si me va mal en el viaje, ¿el Señor no estuvo conmigo? Sí, Él estuvo conmigo. Pero las decisiones yo las tomé. Y por ende, lo que suceda, yo soy el responsable. Ya no es Dios. Bueno, un ejemplo. No es para que diga, no. Es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor nos hace vivir aquí mismo para que nosotros veamos los ejemplos. Por eso es que el discípulo, cuando empieza a vivir la palabra, el discípulo empieza a ver que tiene argumentos como para enseñarle a la gente. Hermana Nancy, ¿viajaría usted hoy sin pedirle al Señor guianza? No. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchas cosas. Ok. ¿Se da cuenta? Ella tiene un argumento para enseñar, porque así dice el Señor: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a practicar todo lo que yo les he enseñado. Entonces, dicen por ahí que uno de los maestros que hay en el mundo es el sufrimiento, ¿verdad? Dicen que entre más sufre uno como que va agarrando más experiencia. Pero ¿para qué voy a sufrir si puedo ser obediente a la palabra de Dios? Y la palabra de Dios no me va a traer sufrimiento.
Porque Él si lo bendice a usted, no le va a agregar sufrimiento. Él le va a agregar paz. Y uno tiene paz en todas las decisiones que uno toma. Sigamos adelante. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la palabra, vamos a alcanzar una meta. Hay una herencia a alcanzar. Así dice Pedro. Que debemos de alcanzar una herencia. Hay una herencia para nosotros. Y usted debe de tener eso en su corazón, de que siempre, siempre, siempre que usted se someta a la palabra de Dios o permanezca en la palabra de Dios, va a haber una herencia para usted. Va a haber un regalo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Siempre van a haber regalos. Porque el Señor es un Dios dadivoso. El Señor no se cansa de dar. Nosotros somos los que somos a veces así. Y se lo digo porque yo, sinceramente, yo así he sido. Y en el proceso el Señor me ha ayudado a quitarme eso. Y me ha costado. Pero el Señor es dadivoso. Y entonces si usted se pone a practicar la dádiva, que es una doncella del Señor a la par de Él, usted se va a dar cuenta que esa dádiva, si usted la practica, usted va a tener grandes y hermosos resultados en su vida. ¿Por qué? Porque es mejor dar que recibir. Entonces, es hermoso saber eso. Entonces, nosotros estuvimos viendo todas esas cosas el otro día, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante porque dice, entonces vamos a Juan capítulo 9, versículo 28. ¿Juan 9:28? Sí, ahí está. Ahí vamos a ver de que los fariseos también tenían sus discípulos. 9:28. Sí, Juan 9:28. ¿Quién lo tiene? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Fíjense, en ningún momento en la Biblia el Señor le dijo a Moisés, haz discípulo. No le dijo. A quien le dijo que hiciera discípulo fue a Isaías. Pero a Moisés no le dijo que hiciera discípulo. A Moisés le dijo, enséñales. Les digo, enséñales a que guarden mis preceptos, mis mandamientos, que yo os he dado. Pero en ningún momento le dijo, haz discípulos para que te sigan a ti. En ningún momento. Entonces, ellos se consideraban discípulos de Moisés. Ellos tenían que considerarse discípulos de la ley, que es muy diferente. Ahora, ¿por qué ellos no aceptaron al Señor Jesús? ¿Y por qué insultaron a ese hombre que estaba ciego? Tú serás un discípulo. ¿Por qué seguimos nosotros al Señor? A ver hermano, vamos a ver, aquí con usted. ¿Por qué usted sigue al Señor? Por su misericordia que lo sigue todos los días. Fíjese, el hermano está agradecido con el Señor. Porque si yo sigo al Señor por su misericordia es porque el Señor me ha hecho un favor y por agradecimiento yo lo sigo. ¿Quién más te atreve a decir algo? A ver hermano. Por amor. Listo. Y esa debería ser la característica de todos nosotros. Seguir al Señor por amor. Fíjese que te digo yo. Al principio, yo seguía al Señor por dinero. ¿Ves? Había una, ¿cómo se dice? Una condición entre Él y yo. Entonces, si yo le decía a Él, si yo te diezmo, tú me tienes que dar. Dense cuenta, yo estoy hablando de mí. ¿Ves? Entonces, a muchos seguimos al Señor por condición. Muchos seguimos al Señor porque nos ha hecho un favor. ¿Por qué cree usted que los estadios se llenan cuando hay sanidades?
¿Por qué cree usted que la gente sigue al hombre cuando dice, pase, voy a orar por usted y va a ser sano? Esa mujer o ese hombre se sana y empieza a seguir al hombre. Y eso no debe ser así. Modesto tenía una pregunta. De eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque quien sana, ¿quién es? Jesús. ¿Por qué nosotros tenemos el poder de sanación en nuestras manos? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque ya vive en nosotros. Exacto. Entonces, si yo creo y estoy convencido de que soy un discípulo del Señor, que he permanecido en la palabra, entonces yo voy y si alguien me dice, ¿puede orar por mí también? Pongo mis manos y que sane en el nombre de Jesús. Honra y gloria va a ser para el Señor. Si después esa persona viene conmigo y me dice, hermano, cuando usted oró y yo me sané y todo, ¿cuál debe de ser su respuesta? El Señor Jesucristo fue el El Señor te sanó. El Señor te sanó. Esa debe ser nuestra respuesta. Sabes que Dios mora en cada uno de nosotros. Y si Él te hizo ese favor, es porque Él quiere revelártele a tu vida. Entonces, nosotros debemos de enseñar a la gente a que sigan al cual nosotros seguimos. Porque si no, vamos a ser discípulos del hermano Oscar. Vamos a ser discípulos del hermano Otto. Y eso no es así. El hermano Otto nos ha enseñado que nosotros debemos de hacer discípulos para Cristo. Por eso es que la iglesia se llama, ¿cómo se llama la iglesia? Iglesia de Cristo. Ministerio de Amor. Porque imagínense, sería, hay muchas iglesias grandes y hay poderes que se mueven y usted los puede ver. Usted puede ver esos poderes porque se ven y usted puede discernir qué poderes están moviendo. Pero la gente ya no dice, el Señor me sanó. No, es que hay que ir con el hermano fulano porque él tiene el don de sanidad. Pero si el don de sanidad está en mí, está en mí. Ahora, cuando llega una enfermedad a mi vida, o sea, a mi cuerpo, yo voy a pedir ayuda. Porque la palabra me enseña que donde dos o tres de nosotros nos pongamos de acuerdo en algo, pedir todo lo que esperamos y será hecho. Entonces yo lo que tengo que hacer es pedir ayuda. Y si no se sana, entonces voy con los ancianos. Y ellos vendrán, lo ungirán, y si es para sanidad se va a sanar, y si no, pues el Señor se lo va a llevar. Pero es algo que tenemos que tener bien metido en nuestro corazón. Debemos de hacer lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer. Entonces, esa es la característica principal del discípulo de Jesucristo, es que va a seguir y permanecer en la palabra del Señor. Yo puedo darle aquí un montón de palabrerío y decirle un montón de cosas, pero el objetivo, mi mayor anhelo es que usted siga al que yo siga. Mi mayor anhelo es que usted siga al que yo siga. Por eso es que yo no puedo decir, yo tengo a mi hermano Reinaldo, a mi hermano Adolfo, que son personas que están arriba de mí, pero yo no los voy a seguir a ellos. A mí el Señor me hizo un llamado. A mí el Señor me dijo, te voy a llevar y te voy a dar por herencia a las naciones. Entonces, basado en esa promesa, no me muevo. Ahora, yo le digo a usted, les digo, a mí se me han abierto puertas en el ministerio. Y dice que no es para jactarme, el Señor lo sabe, pero me he estado rozando con hermanos que están bien metidos en lo que es el ministerio. Y dice que ahí estoy yo aprendiendo. Yo no sé hasta dónde el Señor me va a llevar, pero el Señor me ha llevado de gloria en gloria. Y es mi deseo que usted siga a ese Señor, a ese Dios, a my Lord, como dicen los en inglés, que usted lo siga. ¿Por qué?
Porque usted está viendo mis actitudes. Yo soy un vaso que tiene rajaduras. Pero en esas rajaduras yo me he sometido a lo que me dicen. Por ejemplo, hermano Oscar, necesito que me haga un favor. Sí, hermano, necesito que esté en la radio mañana. Ay, está bien, voy. Estoy ahí sentado en la radio, me ponen al hermano Renderos, me ponen al hermano... Dije yo, ¿con quién estoy sentado aquí? Dije yo, con gentes que tienen conocimiento de la palabra. Y cuando me sientan a mí, me dicen, de esto vamos a hablar, ¡pum! Y me dan la hoja, y mismito ahí. Ay, yo me sentí, pero usted no sabe cómo me sentía yo. Estaba todo helado, toda la espalda estaba helada. Y el sillón lo sentía yo helado. Pero cuando me dijo el hermano Rendero y él empezó a exponer el tema, yo nada más dije, Señor, no, ayúdame. ¿Verdad que sí, hermano Oscar? Y empieza el hermano Oscar a hablar y parecía perico, hermano. Que ya no les quería dar el micrófono. Pero a lo que voy es que si usted se somete, si usted permanece, el Señor lo va a llevar de gloria en gloria. Pero debemos de no seguir al hombre, debemos de seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que me va a hacer libre. Él es el que me va a hacer libre. Libre de todo lo que pueda haber y ha habido en mis problemas, Él me va a hacer libre. Ahora, tengo que permanecer en la palabra. Tengo que permanecer y obedecer al que está arriba de mí. Pero no lo voy a seguir a Él. ¿Por qué? Porque se lo voy a poner de esta manera. Si el hermano Renderos me dice a mí, hermano Oscar, necesito que venga a la radio, ¿usted cree que yo le voy a decir al hermano Adolfo, hermano Adolfo, mire, el hermano Renderos me habló para ir a la radio? No. ¿Por qué no? Porque el hermano Renderos tiene un grado más alto que él. Entonces yo me someto a él. Entonces el hermano Adolfo me va a decir a mí, hermano Oscar, ¿estuvo en la radio también? Sí. Qué bueno, hermano. Lo felicito, siga adelante, que el Señor me lo siga usando, que el Señor me lo levante. Pero si yo me voy a poner a discutir con él o a discutir porque me pusieron a mí, entonces yo no estoy siguiendo a Jesús, estoy siguiendo al hombre. Pues, todo eso es para que usted lo tome en cuenta. Yo no estoy diciendo a usted que entonces, ahora, otra palabra que se puede utilizar para permanecer, que la estaba viendo anoche, es aguante. 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 Aguánteme ahí. Y fíjense que esa palabra aguante viene es un verbo que viene de la palabra hipomeno. Así dice, palabra griega que dice no, con acento en la E, hipomeno. Vale. Que significa literalmente, dice, permanecer o quedarse bajo. El nombre hipomeno por lo general denota aguante, dice, valeroso, firme y paciente. Un aguante que no pierde la esperanza aún a pesar de obstáculos, persecuciones, pruebas o tribulaciones. ¿Qué dice Romanos 8:35? ¿Qué dice Romanos 8:35? Y eso lo deberíamos de saber todos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Amén. ¿Por qué nos dice quién me separará del amor de Dios? ¿Por qué Pablo usó la palabra Cristo? ¿Quién me separará a mí del amor de Cristo? No dice ni Jesús, dice Cristo. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije yo que Jesús estuvo en la creación, sí o no? ¿Cristo estuvo en la creación? Cristo estuvo en la creación. Jesús no estuvo en la creación. ¿Estuvo Jesús en la creación?
No. ¿Estuvo Cristo en la creación? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo del Hombre y Cristo es el ungido. Y entonces Cristo sí estuvo en la creación, el ungido sí estuvo en la creación, pero Jesús hombre estuvo en la tierra. Y cuando fue investido del Espíritu Santo, entonces el ungido entró en él. Por eso Jesucristo, el ungido, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas y las aprendemos, nos damos cuenta de que por qué Pablo utilizó esos términos. No dijo Jesús, sino que dijo Cristo, el ungido. Por eso, ¿quién me separará a mí del amor del ungido? Ni tribulación ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Pero entonces, nosotros debemos de aprender a cultivar la palabra de Dios en nosotros, porque nosotros somos tierra y somos buena tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a cultivar la palabra de Dios en nosotros, vamos a dar fruto. Vamos a dar un fruto bueno, que nos va a llevar a nosotros a ser firmes, a ser aguantadores, a que aunque venga el viento, aunque venga la enfermedad, aunque venga lo que venga, yo voy a permanecer. ¿Por qué? Porque estoy siendo cultivado por medio de la palabra. Pero eso lo va a hacer usted. Eso no lo voy a hacer yo. Por eso le decía yo el otro día, cuando usted se sienta enfrente de la Escritura, agarre su cuaderno. Y la pregunta, es una pregunta que usted debe tener cada vez que usted abre la Biblia. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda hoy? Y Él le va a enseñar. Mire, ¿sabe qué es lo lindo de Él? Que Él se sienta con usted, se para con usted, y Él empieza a dar los versículos que usted necesita para desarrollar lo que Él quiere que usted desarrolle. Entonces, por lo tanto, dice, los que cultivan aprecio profundo, dice, por la palabra de Dios, aguantan con firmeza, llevan fruto con aguante, y aun cuando tengan que soportar dificultades, sufrimiento o desánimo, continúan proclamando con fidelidad el mensaje de Dios. ¿Alguien me busca Mateo 13:23? ¿Alguien me busca Marcos 4:20? ¿Alguien me busca Lucas 8:15? Amén. Lucas 8:15. Amén. Adelante. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 100. ¿Me lo repite, por favor? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Ahí. Oye y entiende. Marcos 4:20, ¿qué es? Marcos 4:20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en la tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Qué dice ahí también? Dice, oyen la palabra La aceptan y la aceptan. Y dice, pone otra cosa, dice, la conservan, dice esta expresión. A ver, hermano, por favor. Pero la semilla en la tierra buena, esos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Amén. Aquí dice, y mediante la paciencia dan frutos sazonados. Ahora aquí le hago yo una pregunta. Según esa parábola, o según los versículos que hemos leído,
¿Cómo lo ve el Señor a usted ahí? ¿Cómo lo ve Él a usted en esa parábola? ¿O en ese versículo? Ajá. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Dice que dije, ¿cómo lo ve el Señor a usted? Sí, ¿cómo lo ve el Señor a usted? ¿Lo ve como un oyente? ¿Lo ve como alguien que entiende? ¿Lo ve como alguien que conserva? ¿Y lo ve como alguien que a su tiempo va a dar fruto? Así lo ve el Señor a usted en esos versículos. Entonces, como usted es discípulo del Señor y como yo sé que usted lo es, usted tiene que ser un buen oyente, usted tiene que entender o entendedor, tiene que aprender a conservar y tiene que dar fruto. Porque el que oye y entiende va a conservar y a su tiempo va a dar fruto. No os canséis de hacer lo bueno, porque a su tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y qué estamos hablando? Estamos hablando de los discípulos del Señor. Si soy un verdadero o no soy un verdadero discípulo del Señor. Usted se va a autoexaminar solo. Porque usted conoce al Señor. Bueno, conocemos al Señor entre comillas. ¿Por qué? Porque Él es muy diferente con cada uno. Con cada uno. Dice que la hermanita Lupita puede decir, yo conozco al Señor en estas fases. Y yo le puedo decir a usted, yo conozco al Señor en estas otras fases. Y el hermano aquí puede decirme, yo conozco al Señor en esto y esto y esto. ¿Me está pidiendo el tiempo, hermana? Ya ahorita voy a... Entonces, el punto es que si nosotros conocemos al Señor, nosotros vamos a ser buenos discípulos de Él. ¿Por qué? Porque Él va a caminar con nosotros. Él no nos va a dejar. Si Él le hizo llamado, si usted está aquí no porque usted quiera venir, sinceremos, como dice. Usted está aquí porque el Señor le puso en su corazón estar aquí. Ahora, si usted viene porque, tengo que apoyar a la hermana Leti, o tengo que apoyar al hermano Oscar, o tengo que apoyar, usted está mal. Porque estamos siguiendo al hombre. Usted tiene que venir porque, mire, malo que bueno, por muy buena que esté la enseñanza, o por muy cantimbleado que el hermano Oscar sea, usted viene a aprender algo. Usted aprende algo. Mire, yo oigo predicadores infinidad. Y hay unos que tienen tan sencilla la palabra del Señor en la boca, que uno dice, qué bonito yo no había visto eso, y uno lo apunta. ¿Por qué? Porque la gracia es diferente. Pero le enseña. Porque ¿quién enseña? La palabra es la que enseña. Entonces, ahí vamos. Ahora, cuando nosotros ya oímos, ya entendimos, ya conservamos, vamos a hacer algo que tenemos que hacer aquí en medio, que se llama practicar. Cuando nosotros practicamos la palabra, nosotros vamos a hacer que las cosas sucedan. Cuando nosotros practicamos la palabra, nosotros vamos a hacer que las cosas sucedan. Aquí en lo que es unas versiones traducen hacedor. Y yo pues para mí mejor es practicar. Porque también aprendimos que hacer y practicar no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me vuelvo practicante de la palabra, entonces yo voy a hacer que sucedan cosas. Yo voy a hacer que sucedan cosas. El Señor nada más va a estar ahí, nos va a dar ánimos. Porque Él quiere que nosotros lo hagamos. Ella preparó la mesa, ella preparó los invitados, ella preparó todo lo que usted necesita para que usted empiece a trabajar.
Porque el que va a hacer que las cosas sucedan es usted, no es Dios. Entonces, cuando usted se para delante de alguien y están todos ya sentados como estamos aquí ahorita, y usted se pone a enseñar y a enseñar, que es la característica del discípulo, enseñar. Porque si nosotros enseñamos, yo voy a aprender más. Pero si yo no enseño, lo que sé se me va a volver así y así y así, y nunca lo voy a sacar. Y llegamos al colmo de decir, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo sabía. ¿Quién escuchó la predicación de anoche en el ministerio? Predicó el hermano Garduño, y él habló de eso. Ya sé que van a hacer esto, ya sé que va a hacer esto, ya van a hacer el otro, yo sé que el hermano es así, y lo saben todo. Y esas son las personas que no enseñan. Son como el asadón, que se lleva gente, conoce el asadón. Son que solo jala la tierra, y solo jala la tierra. Y se va solo para adentro, solo para adentro. Y nada de dar, y nada de dar. La característica principal de un discípulo es que enseña. Por eso es que dice Mateo dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles a que hagan lo que yo os he enseñado. Esas son cosas que usted tiene que guardar en su corazón. Usted debe ser un maestro, usted debe ser un discípulo. El discípulo enseña, el discípulo guía, el discípulo no es mandón como usted tiene que hacer esto, no. El discípulo guía. Yo le recomiendo que haga esto. Mire, la palabra de Dios dice que usted puede hacer esto y esto y esto. Hágalo. Si le funciona, ¿quién se lleva la gloria? Mi Señor. ¿Por qué? Porque de Él es la obra. De Él es la obra. Nada más es de ponerlo en práctica. Si yo me vuelvo un practicante de la palabra, dice que se pone uno bien de aquellas. Cualquier persona le habla a usted. Usted no anda ahí con la cara de amargado, como dice. Cualquier persona, usted entabla. Mire, es tan bonito que usted tiene para platicar de lo que sea. Dice por ahí, yo bendigo a Dios porque ustedes son mujeres. Y callar a una mujer cuesta. Hermano. Usted pone a una mujer delante de usted y empieza a hablar, y ya no la va a callar. Pero si la mujer que está a la par suya, en este caso mi esposa, le gusta escucharme, yo ya gané un terreno bien grande. ¿Por qué? Porque ella se vuelve oyente. Y por consiguiente ella va a decir, es cierto. O puede decir, no es cierto. Pero eso es un camino a seguir. Porque una mujer cuesta que calle. Cuesta, hermano. Yo no sé con cuántas mujeres usted ha platicado, pero yo he platicado con varias. Y cuando están y de todo habla. De todo. Cuando usted encuentra una mujer ungida y habla de la palabra de Dios, es veneno, le digo yo, es poder, hermano. Es veneno para el diablo, el Señor lo refrena. ¿Por qué? Porque esa mujer, ¿quién la calla? ¿Quién la calla? Es que es una mujer llena de la palabra de Dios, ungida en el Señor, esa mujer habla, y ¿quién la calla, hermano? ¿Quién la calla? Mire, es que cuando nosotros vemos esas cosas y el discípulo se desarrolla en practicar la palabra, olvídese, hermano, usted calla a los demonios, usted los pone en su lugar. ¿Por qué? Porque usted hay poder, hay autoridad, porque la palabra es la que da la autoridad. Pero si yo voy a estar, yo llego queriendo platicar de Jesús, y el que tiene más poder en su palabra, ¿no? Y me empieza a hablar de trabajo, sí tiene razón, ¿y por qué no? Ya se quedó usted ahí, ya no puede usted hablar de Cristo. Se lo digo porque a mí me ha pasado.
¿Por qué? Porque no todo el tiempo nosotros estamos bien acá. Nosotros parecemos como, vamos arriba, vamos para arriba, vamos para abajo. Así somos. Porque todo el tiempo no estamos llenos de la presencia del Señor. Pero si todo el tiempo estuviéramos llenos de la presencia del Señor, en cualquier lado que nos paremos y hablamos del Señor, es lindo, hermano. Dice que hicieron no un estudio, sino que una práctica en una iglesia. Y dijeron, ¡ay, cuántos evangelistas hay aquí! Ya, ¿cuántos han pasado por ¿cómo se llama? Por el estudio de evangelismo? Ya, todos. A ver si es cierto, dice el pastor. Yo les creo, dice, pero quiero ver si es cierto. Entonces trae un micrófono. Y agarró un micrófono. Y fue y le dijo, a ver, usted ve. Y se lo dio a un hermano. ¿Cómo le habla usted a la gente allá afuera? El hermano no pudo decir nada. Dijo. Y dice, es que, brother, yo y aquí, y no dijo nada. Pero agarró el micrófono y se lo dio a una mujer. Yo estoy agradecida con mi padre porque mi padre me ha sacado de las tinieblas y yo puedo declararte, híjole, ¿a quién paraba esa mujer? Pero estaba ungida. El punto es de que ella estaba ungida y le pregunta el pastor, le dice, ¿y eso te enseñaron los de evangelismo? Sí, dice. No, y eso no es nada, pastor. Mira, cuando entramos a los buses, dice, entramos y le decimos, no es un asalto, venimos a dar la palabra, dice, y hable, y se para en el bus y empezamos a hablar, pastor, y esa mujer no la callaba, ni el pastor, hasta que le dijo, ya cállate pues, y se sujetó la mujer, pero la mujer estaba ungida, había palabra en ella, ese es el punto. Entonces el discípulo tiene que estar lleno de la palabra de Dios, hay poder en él. Y eso es lo lindo del evangelio. Por eso que yo no puedo ser evangelista. Quisiera, pero no puedo. Pero sin embargo, a mí me gusta enseñar. Cuando yo estoy enseñando y me siento a la par de alguien y nos ponemos a platicar, yo no le digo, mira, el Señor te va a salvar, el Señor quiere que tú lo recibas como su Salvador, mira Jesucristo. Y yo no le digo eso. Fíjate que la Biblia está de tal cosa. Ay, ¿dónde está eso? Yo no lo he leído. O yo no he visto eso. A ver, fíjate que dice esto. Y yo lo que hablo es de eso. Y dice, ¿y cómo sabe usted todo eso? Porque ahí está la Biblia. Mira, si vos haces esto, o si haces esto y esto y lo otro, te va a resultar esto. Yo enseño. En mis pláticas yo enseño. Pero el evangelista tiene poder de convencimiento. Eso es lo lindo del evangelista. Por eso es que cuando el evangelista está ungido con la presencia del Señor, el evangelista, hermano, ese arrebata almas, hombre. Por eso cuando le invitan a uno a predicar, uno tiene que, el que lo iba a invitar a usted tiene que saber qué tipo de palabra usted le va a llevar. Porque usted le va a llevar palabra de enseñanza, palabra de evangelización, y así se va. Pero eso es lo lindo. Entonces yo lo que quiero dejar en su corazón hoy es que usted se ponga dentro de su corazón y usted se pregunte si soy o estoy haciendo bien para yo ser un discípulo del Señor. Porque le vuelvo a repetir, yo sé que usted es un discípulo de Dios, porque si no, no estuviera aquí. Y seguir a Cristo Jesús no es fácil. No es fácil, hermano. Le soy sincero, no es fácil. Por eso es que dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni tribulación ni angustia, peligro ni hambre ni desnudez. Entonces, cuando nosotros nos volvemos seguidores de Cristo, nosotros estamos firmes en la roca de salvación. Nadie nos va a mover. Fíjense que, ya ve que ahorita estamos platicando con la hermana Leslie el sábado. Le digo yo, hay muchas iglesias que celebran la Navidad. Muchas iglesias celebran la Navidad. Pero yo no puedo ir a decirles, mira, eso es malo, eso no lo hagas. No puedo. Antes lo hacía y me los eché de enemigos a todos. Pero ahora que el Señor me ha tratado a mí y ya ha hecho con su palabra, como martillo, me ha labrado poquito, ahora yo ya no les digo no la celebren. Yo lo que les digo es,
¿Le agrada eso a tu Dios? Porque esa es mi pregunta. ¿Le agrada eso a tu Dios? Porque si nosotros nos ponemos a celebrar la Navidad, no estamos celebrando a nuestro Dios. Entonces, si eso le agrada a tu Dios, celébralo. Si tú estás bien con tu Dios, hazlo. Pero si me preguntas a mí, yo te digo que a mi Dios no le gusta. Entonces usted me está diciendo que el Jesús que yo conozco no es el mismo. Sí, eso sí. No es el mismo. Por eso el que es discípulo de Jesucristo hace. Y si al Señor no le agrada que adoremos ídolos, que adoremos imágenes, que adoremos, no lo debemos de hacer. Mi hermanita puso un video de un sacerdote, ¿verdad? De la Virgen María, creo que sí. Yo me puse a escucharlo, pues. Y me puse a escucharlo, y dije, vamos a ver qué dice. Y él dijo, no, los ídolos no hacen milagros. Los ídolos no hacen milagros, la Virgen no hace milagros. Entonces la reportera viene y le pregunta, entonces los milagros que hizo Jesús. Pero si ustedes se dan cuenta, Jesús no hizo un montón de milagros, 3, 4 milagritos hizo nada más. Dije yo, qué burro. Ese no ha leído la Biblia y es padre. Porque dice, no alcanzarían los libros para escribir todas las cosas que él hizo. Imagínense. Y ese dice, 3, 4 cositas hizo. Mangos, dije yo. Porque yo lo que me concentré fue en oírlo, lo que iba a decir. Quitándole poder a mi Señor. Es imposible. Es imposible. Él es el Todopoderoso, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios creador. Es imposible que Él haya hecho nada más 3, 4 milagros. Él hizo grandes milagros. Y no solo grandes milagros, sino que hizo muchos más que no alcanzarían los libros, dice Juan, para poder narrarles a ustedes todo lo que hizo. Y fíjense, y aún hoy en día lo sigue haciendo, dice la hermana. Y amén, digo yo. Entonces, yo a eso me pegué, dije, ay, dije que está medio bruto dije yo. Porque es padre y no ha leído la Biblia. Le quita poder a un Jesús, a un Dios todopoderoso que ha hecho más de lo que se puede hacer. Entonces, a lo que yo le quiero dejar con esto es que si usted sigue a Jesucristo, si usted se considera discípulo del Señor, nadie, absolutamente nadie lo va a sacar del camino que usted va. Nadie. Entonces, cuando nosotros nos hacemos a discípulos del Señor, vamos a obtener nosotros recompensas, hermano. Es lo bonito del Señor, que si yo permanezco en la palabra voy a recibir recompensas. Dice que yo le decía a ustedes que Moisés no hizo discípulos, a él no se le dio orden de hacer discípulos, pero a Isaías sí. Entonces yo le voy a dar el versículo de Isaías. También estuve estudiando, y lo estoy estudiando porque escuché alcanzar ahí a alguien que dijo que la Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 libros también, y dice que Isaías es la Biblia completa y que cada capítulo de Isaías concuerda con cada libro de la Biblia. Eso lo estoy estudiando, nomás se lo dejo ahí por si le da la curiosidad de estudiarlo. Ahora, lo que sí me puse y lo que sí me llamó la atención es de que dice aquí, dice Isaías 8:15, dice, recoge ahora el testimonio, sella la ley para mis discípulos, para mis discípulos. Está hablándole el Señor a Isaías. Yo, dice el 16, sin embargo, tengo puesta mi esperanza en el Señor, dijo Isaías, que ha escondido su rostro de la casa de Jacob, y en esta esperanza perseveraré. Entonces, usted se da cuenta, a Moisés no debió ser discípulo, o no se debían de haber llamado discípulos de Moisés, sino que discípulos de David. 8:15, ¿verdad? Sí, 8:15 y 16. Yo pienso que era al revés, no, 8, 16 y 17.
A ver, es que sí puede ser porque yo tengo la versión de sí. Hace testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Amén. Ahora, ser discípulo de Jesús no significa dedicarse a una vida contemplativa. ¿Qué entiende usted por una vida contemplativa? Contemplativa. Like you're kind of like, if you maybe not, maybe. Eso es. Jesús no buscó su propia satisfacción, dice, sino que siguió un derrotero que le enfrentó a la mayor oposición que el diablo y sus agentes pudieron presentar. Romanos 15:3 y 15:4. ¿Quién lee Romanos 15:3 y 15:4? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Romanos 15:3 y 4. Y 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Dice también, Jesús dijo que sus discípulos debían amarle a Él más que a sus familiares más allegados y que a sus propias almas. Amar a sus hermanos cristianos y producir fruto espiritual. La persona que quiere ser discípulo de Cristo tiene que tomar su madero de tormento y seguir los pasos marcados por Él. Para hacerlo, ha de despedirse de todos sus bienes y a cambio recibirá muchas cosas valiosas, si bien con persecución, dice, también con la promesa de la vida eterna venidera. Ahora, ¿quién lee Isaías 26:3, Santiago 1:25, Juan 1:9? ¿Isaías qué, perdón? Isaías 26:3, Juan 1, segunda de Juan 1:9, perdón. Ok. Yo tengo Santiago. ¿Quién tiene Santiago? Yo. Ok. Lea Santiago. ¿Santiago qué? 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Será bienaventurado en qué? En lo que hace. En lo que hace, va a ser bienaventurado. Ahí hay una promesa. A ver, 26:3, Isaías. Al que firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confío. Amén. Ya ves, lo va a guardar en completa paz. ¿Qué dice segunda de Juan 1:9? Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Imagínense. Dice, miren lo que dice adelante, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Dice no tiene a Dios. Y luego el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Proverbios 23:17. Amén. 23:17. Nomás les estoy dando para que vean las promesas que están ahí. Amén. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Así es. Si yo persevero en el temor de Jehová, ¿qué voy a combatir? La envidia. Ahí dice. Ahora, le voy a leer lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18 en adelante. Y este está bonito porque es la historia de un rey. Amén. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 18:1 en adelante. ¿Todos lo tenemos? Dígame amén cuando lo tenga. Segunda de Reyes 18:1 en adelante. Usted me sigue con la lectura. Amén. Ok. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz,
rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después. Pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió Moisés. Jehová estaba con él, y a donde quiera que iba, ¿qué? Si usted hace lo que la palabra del Señor dice, quita todos los ídolos de los montes altos, se lo pone en esta, no celebre esas cosas, pues, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser prosperar? Va. Lo voy a poner aquí, conclusión, para ya terminar. El discípulo debe de permanecer en la palabra y así hará prosperar su camino. Ahí le va otra. ¿Se acuerda usted del joven rico? Aquel joven rico que llegó con Jesús y le dice, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tenga. Ajá. ¿Y qué? ¿Qué le hacía falta al muchacho? Porque dice que el Señor lo mandó a que hiciera los mandamientos, y él dijo, desde pequeño yo los he hecho. ¿Qué le hacía falta al joven? ¿Qué le hacía falta? La obediencia. La obediencia. Porque le dijo ve, y pero no quiso, no obedeció. ¿La obediencia? Sí, dice que sí. Ajá, entonces el discípulo tiene su característica de ser obediente. Ve y predica el evangelio a toda criatura. Entonces, yo eso es lo que quiero dejarle en su corazón. Ya terminamos con esto. Simplemente quiero que tenga en su corazón cosas grandes vienen a más adelante. Usted las va a vivir. Si usted quiere ser parte de este discipulado, usted se considera parte de él, sigamos la orientación del Señor. Yo estoy bien seguro de lo que voy a hacer. Nomás le voy a dejar esto como tarea. El próximo lunes no hay discipulado, hay hágalo. ¿Okay? Venga a comer. ¿Okay? Ahí ustedes se van a poner de acuerdo con la hermana Leti. Algunos no van a venir, ¿verdad? Pero le digo, entonces guarda esto en su corazón. 7 días antes de lo que vamos a hacer, el Señor le va a poner en su corazón que usted ayune. Yo nada más le voy a anunciar. Si el Señor pone en su corazón que usted ayune, callada la boca, se va a acercar a mí. No lo va a decir en público. Usted va a venir conmigo, hermano, esto y esto y esto y esto. Entonces, si el Señor se lo pone en su corazón, viene y se apega a mí. ¿Okay? Porque después lo que viene va a ser antes de que hagamos la campaña evangelística. La campaña evangelística depende no solo de mí, va a depender del hermano aquí. No le estamos dejando la carga, no malentiendan nuestra situación. Todos estamos involucrados, ¿okay? Todos. Lo más importante aquí es como usted tiene la experiencia. Yo no he ido a evangelizar. Las únicas veces que salí a evangelizar fue yo mismo solito. Pero yo le decía a la gente, mira aquí, lea aquí, mira aquí, lea aquí. ¿Verdad? Pero yo tenía el deseo. ¿Me explico? Ahora, usted ya está involucrado en eso, usted sabe cómo se maneja y nosotros estamos a su disposición a lo que usted nos diga. Entonces, usted nos da fecha, pídale a Dios, no nada más hable, yo hermano, tal fecha, no, pídale a Dios.
15 días antes que ya tenga usted una fecha establecida por él, usted viene y me dice, hermano, tal fecha. Entonces, partiendo yo de esa fecha, entonces ya yo vengo y les digo a los hermanos que están listos ya para el ayuno. Aguarden en su corazón cosas grandes, vamos a romper cadenas, vamos a ver la mano de Dios en este lugar y usted se va a dar cuenta de lo que va a suceder en este discipulado. Dios lo va a prosperar grandemente. Sabe que el año que viene, no soy profeta, pero el año que viene a usted le va a traer no solo revelación de la palabra, porque va a venir un espíritu de revelación sobre cada uno de nosotros. Amén. Y no solo eso, sino que todo lo que sus manos hagan va a prosperar. Todo lo que sus manos hagan va a prosperar. Eso aguárdenlo en su corazón. Ténganlo en su corazón y usted va a ver la mano de Dios. Después de lo que el Señor nos está poniendo a hacer, vamos a ver grandes cosas. Y Dios le va a dar grandes resultados. Mi mayor anhelo es que usted se levante. Mi mayor anhelo es que usted siga al Dios que seguimos. Mi mayor anhelo es que usted vea de que Dios está con usted. Quizás este año que viene yo ya no voy a estar con usted, quizás. Pero mientras el Señor me tenga aquí, voy a seguir viniéndole a platicar a usted con usted porque me encanta platicar con usted. Pero yo sé que el Señor va a traer grandes cosas para este discipulado. Algún día voy a venir a visitarlo y usted va a decir, hermano, también. Gloria a Dios, lo voy a decir. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a despedirnos. Yo sé que el Señor es bueno y entonces